Estados Unidos envía un mensaje de que para ellos esta negociación es vital, es importante, es muy relevante. Creo que es un movimiento inteligente. Obviamente no iba a ir el presidente, no acostumbra a ser así cuando son negociaciones reales para temas de guerra, no una negociación política concreta, sino cuando son procesos de paz o se quiere hacer una negociación un poco en profundidad, normalmente no van los presidentes o los primeros ministros. Entonces, el hecho de que haya ido el vicepresidente demuestra que para Washington es una reunión importante. Que vaya Jared Kushner y el otro componente de la delegación, sin embargo, da poco espacio al optimismo, porque recordemos que tienen unos vínculos muy fuertes con Israel, que representan todos los intereses económicos y políticos, no solo de Israel, sino también de varios sectores judíos, sionistas de Estados Unidos, y entonces ahí van a estar también representando no solo a Estados Unidos, sino los intereses del país hebreo. Claro, precisamente por eso le quería preguntar por los intereses israelíes, ¿no? En Islamabad, donde no hay delegación oficial de Israel. Sin embargo, la cuestión del Líbano, que está bajo ataques exclusivamente israelíes, es clave, ¿no?, para esta tregua. Irán insiste en que debe aplicar también al territorio israelí, que, como decíamos, está bajo ataques, hay al territorio libanés, que está bajo ataques israelíes desde que se firmó esta tregua. ¿Cómo se puede desencadenar esta situación? Es un poco insólito que el país que empezó los ataques no esté presente en las negociaciones de paz. No es habitual, pero sí que suele pasar cuando las dos partes o dos de las partes en un conflicto no se reconocen diplomáticamente y llevan, como es este caso, décadas de cero relación, ni diplomática, ni política, ni de ningún tipo. En este caso concreto, Irán e Israel, como sabéis, son enemigos desde hace muchísimos años y, como digo, tienen cortadas todas las relaciones diplomáticas, y por eso una parte de la delegación estadounidense en el fondo representa esos intereses, pero claro, le da menos solidez, quizá, por decirlo de alguna manera, a los resultados o a la tregua que salga o a los acuerdos que salgan. Pudimos ver precisamente hace pocos días cómo el acuerdo de paz, el primero en violarlo fue precisamente Israel, por esto que comentabas, Rosa, que no entendía que el Líbano estuviera incluido en el acuerdo de paz. Claro, es muy difícil cuando uno no está presente en esas negociaciones hacer que se sienta luego vinculado por el resultado de lo que se acuerda, ¿no? Israel va a ir jugando esta carta, yo creo, todo lo que pueda, porque ahora mismo todavía no quiere acabar con estos ataques, quiere poder asegurar que ha eliminado a parte más importante tanto de Hezbollah como de la cúpula iraní. Entonces, es lo que en nuestro ámbito se le llama un saboteador de la paz, o en este caso, de los posibles ceses al fuego. Claro, ¿y en qué medida, sin embargo, bueno, esta es una pregunta recurrente, ¿no? La administración de Donald Trump puede forzar al gobierno israelí a que acate lo que acuerden con Irán? Depende mucho, honestamente, de la persona de Trump. Es decir, lo que estamos viendo es que Trump es un presidente muy respetado, casi temido por aquellos que son de su entorno aliado, pero a la vez hemos visto que se ha dejado influenciar muchísimo por Netanyahu. Sin ir más lejos, Estados Unidos no habría entrado en esta guerra si no hubiese sido porque, según han ido informando todos los asesores de Trump, tanto militares como políticos, le convenció personalmente Netanyahu. Sí. De entrada, en Estados Unidos, o en Washington más bien, y en el Pentágono, no se veía una necesidad ni de atacar a Irán ahora, ni de la conveniencia de hacerlo en este momento. Si Netanyahu tiene ese efecto o esa capacidad de convicción con Trump, dependerá mucho, porque Trump es un líder muy volátil, de si este decide que sí, que hay que acabar, y entonces se impone con Israel. Entonces ahí sí que Israel escuchará a Estados Unidos. Pero de no ser así, si Trump no lo ve claro, va a depender mucho de esta volatilidad del presidente Trump y de cómo le coja las noticias y la información.
Sonia, ya hablábamos al inicio de esta conexión de qué significa el liderazgo de J.D. Vance de la delegación estadounidense. Le quiero preguntar por la delegación iraní, que está encabezada por Mohammad Khalibaf, el presidente del Parlamento de Irán, y también lo acompaña el canciller, ¿no?, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. ¿Qué posturas representan sobre todo estos dos representantes, estos dos funcionarios de la República Islámica? Claro, tenemos que tener muy presente que ahora mismo la cúpula del régimen en Irán, tanto la cúpula militar como también la religiosa, ha sufrido bajas importantes. Sin ir más lejos, ¿no? El presidente. Entonces, han enviado de nuevo a líderes de un rango muy alto, personas del régimen, pero que no eran de las que más habían visibilizado hasta ahora, precisamente porque el relevo ha sido recientemente o porque no habían tenido una exposición tan fuerte internacional, no tienen este choque con Estados Unidos, no es tan visible, no es tan demostrado, tan conocido internacionalmente. Entonces envías a unas personas que tienen capacidad de negociar, que tienen una posición alta en el régimen, pero que no son conocidas por tener una hostilidad ya de entrada con lo que representa Estados Unidos. Con lo cual, Irán también está apostando fuerte por esta negociación y está enviando una delegación con el sentido de que pueda ser no amable, porque no van a dejarse engañar, pero sí que no sea vista como hostil ya de entrada. Y, digamos, la postura de estos dos representantes está alineada completamente con la que, pues, digamos, impulsarían los líderes de la Guardia Revolucionaria o el sucesor, ¿no?, de Ali Khamenei, su hijo Mojtaba Khamenei, quien sería en estos momentos el líder supremo del país. Claro, de momento, por la situación de Irán, porque es un régimen autoritario y autocrático, y con lo cual la información que tenemos pues, es de los corresponsales que están allí, pero quizá no es, o quizá no, seguro, no es tan pública y amplia como en cualquier estado democrático con libertad de prensa. Lo poco que podemos ir sabiendo del régimen es que no hay muchas fisuras. Como mucho difieren entre el instrumento, ¿no? Es decir, la cúpula de clérigos y la cúpula política dice cuál es el objetivo y puede diferir de la Guardia Revolucionaria en cuanto a cómo conseguirlo, pero nunca hemos visto unas grietas importantes dentro del régimen. Entonces, es muy difícil saber si representan una visión algo aperturista o no, porque, como digo, sería un poco atrevido entrar en este detalle. Lo que está claro es que, por mucho que el presidente Trump siga diciendo que se ha cambiado completamente el régimen, no hay ninguna información que nos haga pensar en esto. De momento ha heredado el hijo y los cambios que ha habido han sido porque han asesinado a esas personas y les han sucedido otras del propio régimen, con lo cual, de momento, no tenemos ningún dato ni ningún detalle que nos haga presuponer cambios importantes. Claro. Y por último, Sonia, porque lamentablemente no tenemos más tiempo, hace unos minutos la agencia de Irán Tasnim ha señalado que el estrecho de Hormuz seguía siendo una de las principales diferencias entre las partes en estas negociaciones en Islamabad. ¿Cómo crees que se puede resolver si hay otros aspectos en los que alguna de las partes puedan ceder? Claro. Mirad, para cualquier país tener dentro de su soberanía nacional un estrecho o un canal es una carta de geopolítica importantísima. Si además eres un país que no está considerado dentro de los grandes países mundiales o dentro del llamado Occidente, tú tienes que jugar muy bien esa carta. Lo vimos cuando ha habido algún problema con el canal de Suez, cuando ha habido algún problema político en el canal de Panamá, lo hemos visto también con Turquía, con su estrecho. Todos los países que tienen la suerte de tener una carta geopolítica la tienen que utilizar para hacerse valer, para que les dé lo que se llama leverage, ¿no?, en inglés, como que les dé más valor en esas negociaciones. Irán está utilizando el estrecho de Hormuz de forma muy inteligente a nivel geoestratégico. Sí. Yo puedo hacer que haya una crisis económica y una crisis en el transporte marítimo mundial si me atacáis.
No tengo otras cosas muy fuertes, no puedo amenazar con muchas cosas, pero sí tengo eso. Entonces, está claro que en esta negociación el acceso, el control y la soberanía sobre el estrecho de Hormuz va a ser una de las cosas más difíciles de solucionar.